Buenas tardes. Continuamos con estas 30ª jornadas de recuerdo de la figura de Blas Cabrera y de homenaje a Blas Cabrera Felipe. Ocupa nuestra cátedra hoy Leandro Trujillo, que es un veterófito blascabreriano, como tendrá él la oportunidad de poner de manifiesto ante nosotros. Son ya varias décadas las que el profesor Trujillo lleva glosando la figura de don Blas. En su currículum pues, destaca que es licenciado en Ciencia Física. Hoy hemos sabido que nuestros respectivos títulos nos lo concedieron final del año 1969. Y hemos estado recordando a algunos de nuestros comunes maestros, lógicamente. Es catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria, ¿no? Cabrera Pinto, el primer instituto de las Islas Canarias, donde estudió Blas Cabrera. En este instituto pues, hizo un extraordinario laboratorio de física en el que, en su etapa de profesor del instituto, catedrático, un magnífico laboratorio para aprendizaje de los alumnos y un extraordinario museo de la ciencia, fundamentalmente de física. Tuvo, como nos ha ocurrido pues, a la inmensa mayoría de las personas con algo de interés social, pues tuvo, ¿verdad?, vamos a decirlo cariñosamente así, el desliz de dedicarse durante una temporada a la política. Entonces ocupó un alto cargo en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Pero donde ha consagró ya de manera más directa y más importante su tarea de divulgación de la ciencia y a la figura de Blas Cabrera, pues fue el momento singular, el año 2002, en el que, bajo su patrocinio cultural, intelectual, su entrega, pues se levantó en los jardines del instituto un monumento a Blas Cabrera Felipe, un monumento del que pusimos a nosotros ayer pues una fotografía explicando un poquitín lo que eso pudo significar también. Y manifestación de su entrega a los aspectos culturales y sociales, pues accedió a la presidencia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Se llama en estas Reales Sociedades Económicas director, a la dirección. En estos momentos es director de honor, ¿no? Y desde el año pasado pues quiere seguir siendo la cabeza blascabreriana de la isla de Tenerife. No consiente que otros, ¿no?, lleguen haciendo sprints laterales pues más lejos que él. Entonces pues ha publicado de momento otros 2 libros, comentarios a obras de Blas Cabrera con el patrocinio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. No es la primera vez que viene a Lanzarote, ya en aquellos congresos en los que tuvimos a finales del siglo pasado, pues en varias ocasiones, y también pues ha visitado la isla, el Instituto Blas Cabrera Felipe de aquí de Lanzarote, y en distintas reuniones con los centros de profesores de la isla. Hoy lo tenemos aquí una vez más junto a nosotros, y no va a desistir de seguir insistiendo. Para eso se usa el poder, como veíamos ayer, lo que habían utilizado otros, en seguir comentando obras de Blas Cabrera. Sé bienvenido, querido Leandro, somos todo oído, pero ya sabes que a menos 10 hay que acabar. Sí, se puede alargar un poco. No. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación. Y también agradecer la invitación que nos hiciste junto con Dominga para que viniese hoy aquí. Y es una promesa que tenía por ahí en suspenso porque estaba prevista para hace un poco de tiempo y se fue retrasando. No sé si fue por la cosa de la epidemia o por cualquier cosa de esas.
todas formas, buenas tardes a todos y procuraré hacer lo que pueda para que no se retrase demasiado, ¿no? La diapositiva que comienza con la palabra olvido es porque es esa palabra la que me impulsó a mí y a otros, supongo que al amigo Francisco, desde luego, a decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido para que se haya pasado una goma de borrar a una figura que incluso en la ciudad de La Laguna, cuando venía a La Laguna de visita, esto era recibido con todos los honores y del cariño que expresaba toda la población. Él era una persona de temperamento abierto y siendo todavía un niño, un joven, era muy apreciado en el casco histórico de La Laguna, que adquirió fama de ser un joven modelo y que se nombraba en todas las casas. Fíjate tú cómo Blas Cabrera, hijo, él se comporta de esta forma con sus padres, incluso con el párroco de la Concepción, a que pertenecía a esa parroquia, tenía relación, Rodríguez Moure, que fue también un narrador histórico de la historia de Canarias y de La Laguna, y ahí se fraguó, digamos, lo que pudiéramos llamar formación inicial en su personalidad, aparte de lo que había heredado de sus antepasados. Las etapas son esas. Empecé en el 1978 con el homenaje que se le tributó en el ámbito académico, porque no fue popular, sino más bien en un ámbito académico, con motivo del centenario de Don Blas. La laguna es esta, la laguna de Don Blas es de este tipo, todavía, ya lo ven las calles. Aquí está el hotel, con los carros todavía a caballo, esperando a los turistas y visitantes. Y decir que en esta calle, su padre, cuando fue a ocupar la plaza del Notario, después de la oposición que hizo en Las Palmas de Gran Canaria, la oposición a la notaría, él solo, sin la familia, buscó una casa de alquiler para poner el despacho y la vivienda familiar en el número 37 de la calle, que todavía esa casa transformada existe. Además, está el número 34, que es posterior, y el número 50, también posterior, que fueron ocupando, aparte de una casa importante en el devenir de la historia de su familia, que es no sé si conocen La Laguna, pero hay una calle que se llama calle Jardín o calle Anchieta, que es paralela a la calle San Agustín. Y ahí nacieron varios de sus hermanos. Bueno, ustedes saben que aparte de Adela y Blas, que nacieron aquí, los demás nacieron todos en La Laguna. O sea que La Laguna se convirtió, en el lugar familiar por excelencia. Esa es la casa que digo yo, donde nacieron varios de los hermanos, en la calle Anchieta, calle Jardín, porque la calle terminaba en una hijuela del Jardín Botánico Histórico, la hijuela de la Orotava, del Puerto de la Cruz. Y por eso, como se terminaba en un extremo, en un jardín de este tipo, como jardín botánico, entonces la calle se le denominó así, calle Jardín. Hoy día, desde hace no muchos años, se le puso el nombre de un hijo de La Laguna, que es uno de los más ilustres hijos de La Laguna, que es el padre Anchieta.
José de Anchieta. Esta casa de aquí, ¿te puedo señalar? ¿Se puede? ¿Se ve? ¿Te lo señalo? Sí, señala, lo está señalando. ¿Y cómo hago para atrás? Bueno, aquí tenemos una casa que se mantiene, vamos, igual que cuando la construyeron, que es la casa que construyó el suegro de don Blas Sánchez Rivero, Nicolás Sánchez Rivero. Precisamente, uno de los hijos de don Blas le pusieron el nombre de Nicolás porque era su abuelo. Médico, se instaló en La Laguna, fue hombre importante, entró en la política local, muchos de ellos entraron en política local y autonómica, y fue un hombre destacado en tanto en la profesión de medicina como en el aspecto social. Y esta casa sí, que la pueden ver ustedes en cualquier momento, está en la calle de la Carrera. Aquí la casa tiene una forma muy extraña porque está haciendo esquina, pero coge toda una crujía, de calle a calle. Y en la parte trasera hay un pequeño jardincillo, todavía se puede ver, una verja. Y el amigo, hijo de don Nicolás Sánchez Rivero, hermano de María, que luego sería su mujer, le pidió al padre que le permitiera reunirse con los amigos en ese sitio para crear una especie de tertulia y una especie de sala de debates, de temas. O sea que cada joven llevaba un tema y se debatía allí, y entonces también acudían las chicas para oírlo y demás, y yo creo que ahí la relación de Blas Cabrera con María pues tiene que empezar desde bastante temprano, de conocido, y en fin, de gustarse o lo que sea, ¿no? Yo estaba en este momento, acababa de llegar al Ayuntamiento de La Laguna como responsable político, y me sorprendió al ver en la prensa y en fin, los medios de comunicación que se hablaba mucho del centenario que se estaba celebrando en Canarias. Y ahí me llevé la sorpresa porque resulta que estaba siendo alumno, fui alumno de la misma universidad en donde don Blas ejerció su profesión, y nadie me había hablado nada de él. Yo tuve de profesor a don Luis Blu, por ejemplo, y otros que habían sido incluso discípulos, y aquello estaba en silencio. Sin embargo, pusieron un aula a nombre de Arturo Duperier, o sea, una plaquita en una de las aulas magnas de la facultad, pero no de Blas Cabrera, nada de eso. Y entonces resulta que le pedí a si me podían ceder el libro que habían publicado y demás, y entonces recibí la contestación de Felisa Núñez, que había sido profesora también de mi época, y por indicación de don Nicolás, me dice en la carta, y me mandó el libro, y digo, hombre, por aquí algo empieza ya, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Ahí empezamos. Aquí se ve un poquito, no mucho, ¿cómo se ocupa la? Botón izquierdo. Retroceso. Por la flecha. No sé, es que no sé cómo está. Anterior, ¿no?
bueno. Esta sala es una sala principal del convento de San Agustín, donde estuvo el instituto instalado, y después de la restauración, fue una restauración modélica, grandísima, por fin se pudo contar con unas instalaciones de enchufes, de luminarias, etc., ¿no? Y entonces ya pudimos ir colocando estas vitrinas que se habían hecho pues, por carpinteros de la Orotava, en fin, con bastantes penurias, pero que fuimos haciéndolo poco a poco. Y la restauración de instrumentos pues consistía en sacrificarte horas y horas, aparte de tus obligaciones docentes, ¿no? Y bueno, tengo la satisfacción de que se consiguió salvar una colección que estaba destinada a ir a la chatarra, y menos mal. Y ahora, últimamente, parece que ya la tienen como sala abierta permanente, de exposición permanente, cosa que no había ocurrido porque no había quien se ocupara de la vigilancia y de abrir y cerrar las salas y todo esto. La sala esa se llama Sala Blas Carré. Le pusimos el nombre. Cuando vayan por la laguna, si pueden, esta sala y otra importante que es de historia natural. Nada, esto lo que les quiero decir es que las cosas fueron caminando, ahí van, ahí tenemos algunas cosas ya de don Francisco y de Dominga y de aquella época y demás. Lo pongo aquí algo de los Realbeiro porque ya saben que el apellido real aparece incluso en los apellidos de los hijos, que incluso han querido no perder el real y han puesto incluso Sánchez Real en el apellido. Y es por esto, ¿no? Porque los Real se establecieron en Tenerife, comerciantes de origen gallego, y llegaron a tener una posición económica muy desahogada, de tal forma que yo cuando me enteré, me quedé un poco sorprendido, porque lo que hay es hotel, se llama Hotel Aguirre, ¿no? Hotel Aguirre, la casa esa, la compraron, esta familia la compró, y allí vivió el matrimonio y los hijos, que casi todas eran chicas, pero había 2 varones, ¿no? Y el médico que vivía enfrente era el médico familiar, lo que lo llamaban cada vez que había problemas de enfermedad en la casa y demás. Y ahí hay un flechazo, yo creo, con una de las Sánchez Real, y bueno, pues ya con el tiempo se formó la familia, el matrimonio y todo lo que vino después, ¿no? También esto nombro ahí un poco porque ellos venían de ser emigrantes y de comerciantes luego en Tenerife, pero eran de la zona esa que hay en no sé cómo se llama, los acantilados que hay en Galicia, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre, pero venían de ahí, ¿no? Y no eran que el origen era francamente humilde, ¿no? En su origen, en el siglo XIX, ¿no? Otra cosa que nos hizo, a mí, o menos me llamó, me despertó, fue la actitud de don Benito Rodríguez Ríos, que fue nuestro profesor también, en relación con la figura de Blas Cabrera, porque fue persona que no tuvo reparo
de en cualquier momento que pudo sacar a relucir el valor de Blas Cabrera en sus lecciones y en sus conferencias. Una de ellas la dio aquí, en el instituto, y la otra en 1978, eso está publicado también, ¿no? Esto con motivo del centenario, ¿no? Él fue el que dijo que el olvido de Blas Cabrera era un olvido premeditado, y yo me quedé ya con esa cosa de que cómo puede haber un olvido premeditado. Pues lo ha habido. Y ahí ese olvido premeditado pues se enquistó y ha costado pues mucho. Todos los que hemos tenido interés en que eso desapareciera, pues ha costado moverlo. Hay una inercia, ¿no? Una inercia social también, ¿no? Bueno, son cosas que puse por aquí. Aparte del instituto, don Benito vino incluso a dar la conferencia de la inauguración, creo, ¿no? Quiero nombrar a los amigos del castillo porque son personas, ellos, los que lo conformaron, que han contribuido mucho en la intrahistoria, en comunicar la intrahistoria de la isla y sobre todo de Arrecife, ¿no? Está César Manrique, Rafael Cabrera, eran parientes, Antonio Lorenzo, Stanislao González, etc., ¿no? Ahí tiene el museo este. Quiero recordar a Rafael porque hizo una labor muy importante, aparte de los castillos. Hizo un estudio a través de las actas notariales, de testamentos y demás, de las casas de Arrecife. Que yo no sé si eso que se ha quedado un poco ahí en documentos, pero no sé, no creo que... Yo no lo he visto, ¿no? Que esté publicado íntegramente todo ese esfuerzo que hizo Rafael Cabrera. Él dice, esto sí lo podríamos leer, dice él, ¿no? Casas de ricos y de pobres, de buen gusto y de aberraciones estéticas, deben quedar ahí para que las futuras generaciones sepan cómo vivían unos y otros, cómo construían los poseedores del don del buen gusto, del mal gusto y los especuladores. O sea que él tenía esa preocupación de dejar ese estudio que hizo, con un esfuerzo bastante grande, esto para que realmente quedara constancia de cómo se había desarrollado la conurbación de Arrecife, ¿no? Y cómo se fueron construyendo casas y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Bueno, nombrar que en La Orotava se fundó una fundación para estudiar historia de las ciencias y demás, y que a veces se ha ocupado también de fortalecer la memoria de Blas Cabrera en su ámbito y en su actividad, ¿no? Esto es una cosa que a mí me llega y nunca me he podido quedar satisfecho de que por qué esta casa que se dedicó, no es la Casa de los Arroyos, se dedicó a un centro cultural dedicado a Blas Cabrera, en donde se había ya instalado con bastantes donaciones y demás. De repente voy en una de mis vine aquí seguramente a hacer alguna cosa y tal. Oiga, esto no es el centro cultural. Me dice, no, esto ya no es eso. Y bueno, ¿y dónde están las cosas que estaban aquí? Pues eso yo no lo sé. Me decía un encargado que había allí. Después sí, me ha venido alguna cosa de que eso está
esto guardado, pero está demasiado guardado, ¿no? No sé si eso tendrá una solución, o por lo menos hacer un intento entre todos de que esto se pueda poner al día. No sé si será complicado, pero en fin, sería conveniente, ¿no? Bueno, es que son gente que uno ha consultado y demás, ¿no? Esta casa es interesante porque fue centro de toda la organización que se hizo para celebrar el centenario. Y entonces ahí se instaló la universidad llamada Internacional Pérez Galdós, y Alfonso de Armas Ayala fue, digamos, el alma mater de ese asunto. Esto es otra vez la sala del instituto, un poquito más amplia. El profesor Luis Bru, que fue nuestro profesor también, pues se destacó muchísimo, estaba siempre pendiente de la familia, de las cosas que ocurrían, y siempre no hubo momento que él no tuviese una conexión emocional con la familia de don Blas Cabrera. Y bueno, ya sabemos que estaba destinado en La Laguna como catedrático, y entonces en julio del 36, cuando terminaron las clases, se fue de vacaciones a la península con su familia y tal y cual, y mientras estuvo fuera, ocurrió el golpe de Estado de los militares, y ya no pudo empatar su trabajo en la Laguna, pero luego, bueno, con el tiempo sí volvió a ostentar su cátedra, y por último en Madrid, ¿no? En la Complutense. Me gustaría también resaltar a Agustín de la Hoz, porque fue una persona muy destacada en valorar la figura de Blas Cabrera. Aquí está otra vez, después tenemos Guillermo Tofón Díaz, que está aquí, lo llaman Guito. Después tenemos la casa natal de Blas Cabrera, que nació en la antigua Calle Nueva, era la Calle Nueva, y luego le pusieron el nombre de Calle Fajardo, debe ser, me supongo yo, ¿no? Por el importante personaje que tenía ese apellido, ¿no? Aquí. Y entonces fue cuando, desapareció, porque era esa época aquí en Arrecife que poco a poco fueron eliminando y echando a perder el magnífico conjunto urbano, ¿no? Que se ha estropeado de forma considerable, y es una pena. Le pasa a varios cascos de pueblos de Canarias, ¿no? Pero aquí es que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Lo que ha ocurrido. Yo siempre he dicho que la última propietaria, Virginia Tofón Cabrera, intentó colocar una placa, y a pesar de que era su propia vivienda, le fue denegado el permiso cuando quiso hacer eso. Eran tiempos malos eso, ¿no? Esta es un recorte, y se ve aquí la casa como era, y coincide exactamente con en el solar donde luego hicieron el aparcamiento. ¿Sería posible colocar algo allí? Aquí estuvo la casa, o algo de ese tipo? Yo me sumaría, ¿no?, a esa iniciativa, ¿no? ¿Te parece bien eso o no? Bueno, ahí está. Bueno, hay también un grupo de profesores en La Laguna que han formado un grupo que llama el grupo
que se han dedicado a la didáctica de la física y que se han ocupado también de la figura de Blas Cabrera. Y llega en 1995 y bueno, es que el otro día lo decíamos, fue una explosión, ¿no? 95 fue una explosión. Esto que llevó a cabo no sé si decir amigos de la cultura científica o un conjunto de personas alrededor de los amigos de la cultura científica. El caso es que cuando tomaron estas iniciativas, el impulso que dieron fue tan intenso que todavía dura. Y fue también acicate para muchos de nosotros que tenemos interés para retomar el tema, sumarnos también en ese asunto de recuperar la memoria de don Blas Cabrera. Hubo una exposición, ustedes saben más que yo de esto la vimos, estuvimos, en La Laguna también, y quiero decirles que en el congreso que se celebró en el 95 presentamos una ponencia en donde ya aparecía una cosa que yo creo que era original, que es aclarar bastantes cosas en relación con la infancia y la juventud de Cabrera en La Laguna y en Tenerife. Eso no se había hecho y creo que nosotros sí, con esfuerzo, archivos, consultas, sí creemos que haber hecho una aportación que al menos es muy importante porque desde la juventud se va arrastrando la personalidad. Y entonces, si no sabemos cuándo don Blas se hizo catedrático, cuándo puso el electroimán y consiguió medir exactamente sus relatividades magnéticas y demás, si nos quedamos en ese ámbito, no tenemos todo. No, hace falta toda la parte de Blas Cabrera joven y niño. Está por ahí, es inédito. Bueno, en el año 2000 de las matemáticas se hizo en los periódicos una publicación en donde participamos. Y después está el monumento de La Laguna en el 2002, que ya lo nombró don Francisco González de Posada. Que hay una cosa conjunta aquí, ¿no? Oficialmente en La Laguna no se había hecho un reconocimiento. Y en esos momentos hicimos gestiones, no mucha gente, a lo mejor en algunos momentos estaba yo solo, ¿no? Esto para que el ayuntamiento asumiera a esto y le respaldara, ¿no?, a la figura de Blas Cabrera, esto con algunos gestos. Y los gestos fueron aparte de una edición de uno de los libros, de los 14 importantes libros, esto aceptaron nombrarlo hijo adoptivo a título póstumo y nombrar una calle que, por cierto, habría que cambiarla porque le pusieron una callita, vamos, del extrarradio, pero bueno, eso está por ver. Y luego, pues, sufragaron los gastos de la escultura y se montó como un homenaje de la ciudad de La Laguna a don Blas Cabrera. Es ahí donde solemos reunirnos cada año en mayo para poner allí unas flores y hablar de don Blas. Bueno, estos son los 14 libros, ¿no? Yo creo que estos libros tienen una importancia tan grande, bueno, a mí, como yo los he manejado, porque tiene, digamos, lo más gordo de la producción de don Blas.
Y el que quisiera introducirse en el estudio tiene esto, que es una avanzadilla importantísima. Y tengo que decir que para hacer 14 libros, a partir de originales y publicarlos y además hacer prólogos adecuados, pues que no puede haber sido una labor fácil. No me han contado mucho de eso, de cómo fue, pero me lo imagino. El caso es que eso es una de las realidades que ya sientan base, ya no se pueden difuminar, están ahí y a disposición. Además están en casi todas las bibliotecas importantes de España. En el verano del 2002 vinimos, porque nos invitaron, a uno de los simposios y los cursos universitarios. Lo puse aquí por un recuerdo que tengo, ¿no? Y que me parece que también puede reflejar el interés que seguía comunicándose con nosotros de La Laguna y lo que aquí se desarrollaba. Lo mismo. Esto, la relación de Blas Cabrera con La Habana tiene su origen en 1926, cuando viajó a México y a La Habana en una misión cultural con Fernando de los Ríos, ¿no? Y entonces en una celebración en La Laguna de todas las reales sociedades que existían vivas, pues vino a La Laguna la representante de la Real Sociedad, que ya le quitaron el Real, ¿verdad? La Sociedad Económica de La Habana, de Cuba. Y yo le dije, oye, ¿no sería posible todo lo que dio de prensa, de comunicaciones, reunirlos y poder, en fin, tener una cosa más directa de lo ocurrido y demás? Y entonces sí, pues, unos alumnos se encargaron de hacer algo y hicieron esta pequeña publicación que no sé si es conocida. Yo tengo un ejemplar, pero no sé si es conocida como debe ser, porque me parece que es interesante. Esto es el Panteón Español en México, en donde estuvieron enterrados los restos de doña María Sánchez Real, de don Blas Cabrera Felipe, de don Blas Cabrera Sánchez Real y de la nieta que murió siendo muy pequeña porque se enfermó de pulmonía y de estas cosas y no lo soportó y se falleció allí en México. Tengo que decir que normalmente, como le ocurrió a Antonio Machado, que dejó dicho que no querían que lo sacaran del sitio donde lo habían ayudado y acogido. Y efectivamente, la tumba de Antonio Machado está donde él quiso que estuviera. Y el caso es que en este caso concreto, en una conversación directa con la nieta mayor de don Blas, que fue la que convivió realmente con ellos, pues me dijo que su abuela y su abuelo y todos decían que querían quedarse en el sitio que los salvó, que los acogió y que les dio vida hasta que murieron. Y sin embargo,
ha ocurrido una cosa, en fin, en estos últimos tiempos, que es tomar iniciativas y los hechos consumados obligan seguramente a más cosas de estas, ¿no? No sé. Estas son cosas que han ocurrido en la laguna, los restos, ¿no? Los restos de YouTube, y la verdad que me sobrecogí, porque no, aparte de no compartir el tema, pues, hombre, que le da a uno un sentimiento, ¿no? Y dice que recuperan los manuscritos y en fin, y todas estas cuestiones que yo también tengo, no sé, dudas interiores sobre todas estas cuestiones. Los manuscritos, yo no sé hasta dónde llega esa importancia. Lo que dicen que eran unos apuntes de Don Blas para dar las clases en México, yo creo que está bastante distribuido ese contenido en muchas de las conferencias y lecciones que él dio a lo largo de su vida profesional. Quiero decir que ahí no va a haber algo novedoso, algo nuevo, algo que vamos a descubrir, sino el valor que tiene es que está hecho el manuscrito y que está hecho en ese tramo final de la vida de Don Blas. Pero insisto, creo que no va a tener más de lo que ya él había hecho a lo largo de su vida profesional y que están publicados en diversas intervenciones que ha tenido. Que tuvo ingresos en las academias, evolución del atomismo, evolución del magnetismo, el estado actual de la materia, todo eso. Esto lleva ya consigo una historia de la ciencia. Y por lo tanto, no sé, a ver si con el tiempo podemos echarle un vistazo, no sé, vamos a ver eso. Bueno, las cenizas, en fin, estas cosas. Salió la prensa un montón. Aquí está el alcalde de la laguna de ahora, al lado del monumento, en fin. Y me termino diciendo que si habrá sido vencido el olvido premeditado. Con esto quiero acabar, porque otras cosas son interesantes, pero ya termino por llegar hasta aquí. Bueno, de lo último que me he enterado es de los montajes teatrales que se han hecho por iniciativa de un grupo de La Laguna que lo ha tomado con ciertas libertades, en el sentido casi de exclusivismo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho, bueno, a mí siempre me ha gustado el teatro, ¿no? Y una novela extraña que fue escrita en 15 días, me han dicho. Y el Seminario Permanente de Ciencias y Humanidades, que está en el seno de la económica, que es herencia de la cátedra cultural universitaria de Blas Cabrera que tuvimos y que pretendemos continuar con la labor de la divulgación y el apoyo al conocimiento, tanto de humanidades como científicos. Han pasado por allí ya, en el tiempo que llevamos, que no es mucho, jóvenes, físicos y de otras ciencias, francamente brillantes. Y no puedo dejar de decirle que es, al mismo tiempo que te sorprende, es un regalo que poco a poco la sociedad española ha ido consiguiendo en las nuevas generaciones. Algunos de los físicos que han venido aquí a contar qué están haciendo, están en la punta de las investigaciones en partículas elementales, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo,
un pariente de Don Blas, que se llama Natanael Cabrera, hijo de un matemático. Esto está en la investigación francesa, arriba del todo, ¿no? En el Consejo de Investigación, y está estudiando esto, la partícula esa tan extraña, los neutrinos, está estudiando los neutrinos y está compartiendo todo su trabajo a nivel internacional. Eso que es una cosa que, por nombrar uno, ¿no? Pero en general se nota que ha habido un levantamiento de nivel en las nuevas generaciones y eso merece, bueno, una alegría, es una recompensa por todo los que hemos podido, mediante la enseñanza y lo que hemos podido hacer, pues ver que ha habido algo, ¿no? Que ha habido algo, que ha habido resultados positivos. Pues nada, eso era más o menos. Si tienen curiosidad, les puedo comentar. Nos ha demostrado que es un investigador de excelencia y sobre todo que se ha preocupado enormemente por la figura de Don Blas Cabrera. En consecuencia, lo primero que debemos hacer es reconocer el extraordinario trabajo realizado. En segundo lugar, agradecer sus investigaciones que pone a nuestra disposición y en tercer lugar decirle que siga conservando ese interés por la figura de Blas Cabrera y que siga haciendo comentarios sobre sus obras y que en la dirección de ese seminario permanente en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, pues que sigan tratando a la figura de Blas Cabrera como él ha logrado que se la trate. Esperamos seguir colaborando, ¿no? Querido Leandro, por supuesto. Así que adelante, muchísimas gracias.